Un saludo muy especial para toda nuestra amada comunidad Jovel. Es un privilegio para nosotros, le damos gracias al Eterno por el día de hoy. Mi nombre es Luis Fernando Piñeros, mi esposa Blanca Natalia Arbeláez, un saludo muy especial de mis hijos Génesis, nuestra hija mayor, nuestro hijo Natán Camilo y nuestro hijo Ángel Isaac, de igual manera nuestro nieto Ángel Samuel. Hoy nos ha tocado la Parashá. Parashá Kedoshim. Santidad, pureza de vida, la encontramos en Vaikra, Levítico 19 y 20. Y la Haftará está en Ezequiel 20, Brit Hadashah, Nuevo Pacto, Romanos 3:19 al 28 y 1 Corintios 5:1 al 13. Tenemos unos temas importantes que están la pureza, el respeto a los padres, la idolatría, sacrificios, productos del campo para los necesitados y diversas normas espirituales y de convivencia. Y aquí tenemos los decretos de Hashem, Dios, estatutos de los primeros 4 años de vida del árbol, diversas prácticas prohibidas, sanciones y penas, transgresiones y prohibiciones. En el capítulo 19 vamos a empezar a analizar y a revisar un contexto antes de orar. En el capítulo 19 el Señor le ordena a Moisés que le diga al pueblo, y como sabemos que la palabra es el mismo ayer, hoy y siempre, pues podemos entender con claridad de que el Señor le dice a Moisés que nos diga a nosotros el día de hoy. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice el Señor: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es ser santo? La santidad es una transformación del día a día. Y de ahí se deriva de que tú te preguntes, ¿cómo hago para ser santo? En la santidad es en la cotidianidad de nuestras vidas. Todo lo que hacemos, en todo lo que nos referimos, ahí se manifiesta la santidad de nuestro Señor. Como el contexto de todo es la santidad, entonces, si me permiten, vamos a orar para pedirle al Señor de que Él sea guiándonos en este tiempo y que nosotros podamos entender qué es el mensaje, qué es la enseñanza y qué es lo que nos quiere dar. Padre de la gloria, hoy, Señor Padre eterno, te queremos dar gracias antes que nada por que tú hoy has tenido complacencia en cada uno de nosotros, no solamente en mí, en mi familia, mi esposa, mis hijos, sino en cada uno de los que hoy nos ven y escuchan. Gracias, Padre Santo, porque sabemos de que tú nos traes cosas grandes. Por eso eres tú el que traes la palabra, por eso a ti es el que nosotros necesitamos y queremos escuchar. Y te pedimos, Señor, de que hables a nuestro corazón, de que hables a nuestra mente y que nos enseñes, que nos orientes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser felices por consecuencia de tener una santidad verdadera, la santidad que realmente tú quieres que nosotros experimentemos? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que en la santidad está siempre presente Dios Todopoderoso, Hashem. En la santidad tenemos que tener una santidad práctica, en la practicidad de nuestras vidas. Nos dice Hashem, sed santos como yo soy santo. Y tú te preguntas, pero ¿y cómo hago para ser santo? Está ahí, en lo que tú haces diario. ¿Cómo fortaleces esas respuestas de tu vida diaria, esas batallas diarias en tu corazón? Con buena oración, con ayuno, con lectura de la palabra, con esa relación íntima que tú tienes con Dios. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te da a ti esa autoridad para reaccionar día a día en tu vida? La palabra de Dios, todo lo que tú haces. Cuando eres hijo, ¿qué haces en tu casa? ¿Cómo contestas? ¿Cómo te conduces? Cuando eres un padre, ¿qué haces como ser padre? Dice, sed santos porque yo soy santo. Y tú creo que tenías ahí algo más para decirnos. Con lo que mi esposa está diciendo tenemos que tener muy claro una cosa, el tema es obedecer. Pero para obedecer nosotros tenemos que primero entender de que tenemos y tener claro de que tenemos que tener respeto. Y entonces la pregunta es, ¿respeto a qué? Pues respeto a los mandamientos. Dios se puso en la tarea, por decirlo así, con respeto, lo digo Padre, de colocarnos unos listados de mandamientos donde si nosotros los cumplimos
vamos a poder ser felices. Y esos mandamientos nos llevan a poder ser unas personas que controlemos nuestras vidas y así podamos tener santidad. ¿Y cuáles son esos mandamientos? ¿A qué es que tenemos que obedecer? Si nosotros vemos los 10 mandamientos, pues es un listado completo, pero yo quiero tocar algunos muy por encimita en este momento para que los tengamos en cuenta. Habla la palabra de honrar a padre y a madre. No podemos tener santidad si nosotros no honramos a nuestro papá y a nuestra mamá. No podemos decir de que tenemos una vida en santificación o en proceso de santidad si nosotros no respetamos al Shabbat, si nosotros robamos, mentimos, adulteramos, fornicamos, hacemos todo ese listado que el Señor nos manda de que no lo debemos seguir ni practicar. Entonces podemos empezar a hacer conclusiones, y la santidad no es colocarnos trajes blancos, no es hacer caritas de buenas personas, no es hacer caritas sonrientes de que no partimos ni un plato, sino la santidad es estar seguros de que estamos cumpliendo con los mandamientos que el Señor nos ha delegado. Y así construimos la santidad. La santidad es el día a día. Cuando tú tienes una buena lectura de la palabra, de la Torá, ella te da las pautas para lo que tú vas a hacer en el día, cómo vas a contestar, cómo vas a actuar, qué decisiones vas a tomar, porque en la palabra está absolutamente toda tu convivencia. Y cuando tú le permites al Señor que esa palabra quede escrita en la tabla de tu corazón, tú la vas a poder recordar y la vas a poder poner en práctica, la vas a hacer. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que todo esto que estamos hoy revisando, analizando, tenemos que pensar en una palabra. Bueno, no es fácil, no es difícil hacerlo, pero ¿cómo nosotros lo podemos manejar? O sea, para mí es difícil cumplir con uno de los mandamientos, para mí es difícil poder hacer todo lo que ustedes están diciendo. Y mire, ¿es difícil? No. Es muy fácil si hacemos dos cosas. Primero, si estamos en constante oración. Y segundo, si estamos leyendo, reconociendo e identificando lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. En la palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber. El Señor, en su misericordia, se dedicó de una manera muy especial a enseñarnos absolutamente todo. Cómo hablar, qué comer, cómo debemos tener el corte de cabello, qué debemos tener en nuestro cuerpo, qué nos podemos poner, qué no nos podemos poner, hasta cómo debemos vestirnos, cómo debemos dirigirnos a las personas, cómo debemos nosotros trabajar en justicia, cómo debemos actuar cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando estamos asistiendo a nuestra comunidad, cuando estamos trabajando laboralmente, y de igual manera cómo nos estamos comportando y actuando cuando estamos con nuestras familias, que es como el primer ejercicio, la primera oportunidad que Dios nos da para poder nosotros, gracias al amor que tenemos de nuestra misma familia, de nosotros podernos ir amoldando a buscar una santidad completa. Y ni se diga la oportunidad que tenemos en nuestra comunidad, en este caso Jovel, que nos enseña, que nos ayudan semana a semana, Shabbat tras Shabbat, para poder entender con todo este manual de instrucciones, que es la palabra, cómo mantener un esquema de santidad. Sí, por ejemplo, acabamos de salir de la festividad de Pesaj, de celebrarle al Señor su fiesta en Pesaj. Durante ese tiempo hay una santidad, buscamos santidad, no solamente la acción de comer pan sin levadura, es también tener muy presente qué es santificarse, cómo actuamos en esos días en la fiesta de Pesaj, con un buen sentimiento, con un buen pensamiento, con un buen actuar, con una buena intención en nuestro corazón. Yo le digo a uno de mis hijos cuando va, por ejemplo, al encuentro de los chicos y llega, digo, oye, no pierdas lo que ya ganaste. Ganaste un tiempo maravilloso de una muy excelente relación con Dios, de tiempos maravillosos con Dios. Así es lo que nosotros debemos de hacer. No podemos perder lo que hemos ganado. La fiesta de Pesaj nos da ganancia en santidad. La cuenta del Omer es santidad, es tener presente a Hashem, a Dios en nuestro corazón todo el tiempo, de cómo hablar, cómo conducirnos en este día a día. Igual como decía mi esposo,
aquí mi amado señor esposo Luis Fernando, lo que ganamos de Shabbat tras Shabbat, de parashá en parashá. ¿Qué nos da la parashá? Nos da esas herramientas para ganar las batallas de Shabbat a Shabbat. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta, y nos lo habla el capítulo 20, es el cuidado que tenemos de no estar haciendo sacrificios como se hacían en la época de Moisés. En ese capítulo nos muestra de que se hacían sacrificios a Moloch, a esas deidades de hechicería y de brujería satánicas completas. Y nosotros debemos tener cuidado si por consecuencia de seguir en caminos incorrectos, eso nos está quitando la santidad. Sabemos de que la idolatría, el tener ídolos, el tener imágenes, el adorar a otros dioses, eso es brujería, eso es satanismo, y eso nos quita la santidad. Y creemos que nosotros, por el hecho de ser mesiánicos o de ser personas creyentes, nosotros ya estamos por fuera de eso. Pero si no tenemos imágenes hechas por hombres, ¿qué otro tipo de imágenes, perdónenme la redundancia, o de idolatría nosotros tenemos todavía? Y eso nos está impidiendo tener una relación con Dios y nos cohíbe la santidad. Y hay un peligro muy grande. Cualquier cosa que se salga de ese esquema, eso es brujería y hay que llamarlo como es. Y eso es peligroso. La palabra nos dice que en todo el contexto, Moisés, cuando estaba dando una orientación dirigida, mandada por Dios, él decía que en muchos casos eran penas de muerte. Y la palabra nos ha enseñado que la paga del pecado es muerte. Estamos sacrificando nuestra vida y nuestra vida eterna. Estamos sacrificando una vida de bendiciones, una vida de tranquilidad, una vida de armonía, una vida de salud, una vida en todo el contexto de la palabra aquí en la tierra, o nosotros estamos muertos a una cantidad de bendiciones por consecuencia de que no vivimos en una vida de santidad por estar coqueteando con toda esa cantidad de idolatría y con toda esa cantidad de sacrificios que le damos nosotros al enemigo. Bueno, tenemos que tener presente que nosotros tenemos que desarrollar inteligencia emocional espiritual. Dice la palabra que estemos atentos a todos los hechos. Y cuando estamos atentos a todos estos hechos, ¿qué estamos haciendo? Estamos llenándonos de ¿qué en nuestro corazón? De temores, de angustias, de rencores, de odios, de lo que nos dicen las corrientes en las comunicaciones. ¿De qué nos estamos permitiendo llenarnos? La santidad, por medio de tiempos especiales de oración, tiempos de ayuno, tiempos de vigilias, tiempos de lectura de la palabra. La santidad te abona en tu corazón que tengas una inteligencia emocional, espiritual para avanzar, para que no permitas que el temor te frene, que el temor te angustie, que el temor no te deje ver las salidas que tienes. Con la santidad podemos llegar a muchas cosas grandes y te puedo asegurar que en estos momentos Colombia te necesita a ti y nos necesita a nosotros. ¿Cómo? Con corazones sanos, con esa inteligencia santa, espiritual, emocional santa, para poder pensar bien y para poder aportar bendición de santidad a nuestra nación, a nuestra Colombia. Como lo dice mi esposa, tenemos una responsabilidad además muy grande de buscar de que en nuestros hogares y en nuestra comunidad y en nuestras propias vidas haya la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos y que nuestros familiares, como lo digo, y nuestros hermanos en la comunidad lo tengamos. Pero tenemos una responsabilidad muy grande también con esa santidad que no vemos en nuestra nación. Como lo decía mi esposa, en estos últimos tiempos estamos viendo unas cosas impresionantes. En las marchas buenas, donde la gente sale como bien y están en santidad. Otras marchas, como la que acabamos de experimentar en el primero, el Día del Trabajo, y no lo voy a criticar abiertamente, pero hay que hablarlo con claridad, donde vemos una cantidad de personas que están tan equivocadas, que están tan errados, que están en unos esquemas de pecados tan tremendos, como metidos en espiritismo, en homosexualismo, metidos en lesbianismo,
metidos en soberbia, metidos en unas rebeldías, metidos en unos esquemas que nosotros claramente sabemos todo ese contexto a quién es que le pertenece y por consecuencia quién es el que los está manipulando, quién es el que los está mal guiando y no tienen ni siquiera el conocimiento de que están tan equivocados, tan errados y que acaban por un camino de perversión y que no tienen ningún tipo de santidad. Entonces nuestra responsabilidad también es esa. Yo lo digo, yo soy uno que critico mucho todas esas prácticas que no son, pero hoy entendemos y el Señor nos ha hablado de que tenemos mucho que orar para que Colombia encuentre la santidad perfecta. Es muy fácil juzgar. Nosotros hace poquito, con muchos testimonios que tenemos, hace poquito tuvimos una experiencia algo complicada con un apartamento que tenemos. Lo tuvimos que arrendar porque las personas que estaban se fueron muy bien, personas que llevaban mucho tiempo, y se los arrendamos a unas personas que aparentemente conocimos hace mucho tiempo y pues creímos que eran unas personas que iban por el testimonio, porque fueron creyentes, por el testimonio que tenían, que se iban a portar bien y nos iban a dar tranquilidad. Fue fatal el tema, fue fatal. Tenían como costumbre hacer eso en diferentes apartamentos. Los documentos eran documentos que no correspondían, nos engañaron, nos mintieron, nos incumplieron, no nos pagaron lo que habíamos pactado de pagar y se formó un conflicto y se formó un problema muy grande, lo cual yo tenía la oportunidad, o teníamos con mi esposa la oportunidad de poderles colocar una demanda bien fuerte, pero el Señor nos dijo que también la santidad está en la paz y en la confianza en Dios. Nosotros, en vez de ir a pelear más con ellos, en vez de ir a juzgarlos más, en vez de entrar yo en el contrapunteo de acuerdo al vocabulario y a la forma que estas personas tan fea tenían, Dios nos mostró y me mostró sobre todo a mí de que tenía que estar tranquilo, confiando en el Señor, esperando en Él, así perdiera plata. Alguien me decía, ¿qué importa que pierda tanta plata si usted está dando una muestra de amor y de misericordia, de bondad? Y la bondad y la misericordia a veces también se da en el silencio, en apaciguar los ánimos, en bajar el tono de voz, así la otra persona de pronto actúe de una manera que uno no soporte o que uno no entiende o que uno no acepta, pero nos mostró el Señor y nos dio la oportunidad, gracias a que mi esposa era la que cedía y me decía, no te preocupes, dejemos eso así, pero yo de terco le decía, pero ¿cómo vamos a perder tanta plata? Pero mira cómo están hablando de ti, pero mira lo que están hablando de nosotros, pero mira cómo nos están haciendo quedar mal, mira la cantidad de plata que nos van a robar, le decía yo, y también eso implicaba que le teníamos que incumplir a otra persona. Pero en la misericordia de Dios, creo que me dio a entender de que la santidad también está en la confianza en Dios, vuelvo y lo repito, en la fe, y más bien en la bendición que nosotros pudiéramos desearle de que le sucediera a estas personas, y así fue. Les dijimos, no nos paguen lo que nos deben, váyanse tranquilas, váyanse en paz, las bendecimos y entréguenos cuando ustedes quieran, como ustedes quieran. No es bueno hablar de nadie, pero y aquí no estoy tratando de manipular ni hablar de nadie, pero como testimonio, que es lo que se da en el final de esta charla, podemos decirle que tenemos que revisar muy bien que cada acto que nosotros tengamos, tenemos que pedirle al Señor de que nos oriente y nos dirija y Él nos enseñe y nos dé la directriz para poder entender, Señor, esto está bien, estoy actuando en santidad, porque también si no actuamos en santidad eso nos está contaminando y eso nos hace daño. Pues a mí me da risa por algo, porque yo veo a Luisfer y lo cuenta muy sencillo y muy fácil, pero yo les puedo contar de que sí, habíamos orado y todo, y a ver, aquí yo le digo a Luisfer, dejemos así, que todo quede así, pero cuando, bueno, ya por fin las personas se van y dice Luisfer, nos va a tocar ir a hacer aseo del apartamento, y yo, ay, tan rico ir a hacer aseo. Entonces me dice Luisfer, es que si le decimos a otra persona no lo va a hacer igual y lo tenemos que entregar bien. Y le dije, bueno, listo, vámonos pues a hacer el aseo. Pero miren, cuando estábamos allí haciendo el aseo, yo les digo, ahí les digo dónde está la practicidad y como el ensanchar el músculo de esa santidad. Les digo que, uy, no, meterme a la ducha donde llevaba mucho tiempo, donde no hacían el aseo y con una esponja, echarle esponja, jabón, despercuda y eso, decía, uy, Dios mío, pero ¿cómo es el colmo?
déjeme decirle que no es fácil ser santo en esas circunstancias. Pero cuando estaba allí lavando todo esto en la quejabanza, se me pasó a la alabanza y decía al Señor, bueno, vamos a bendecirlos. Y ya les dimos bendición, les dijimos que se fueran, Señor, les seguimos bendiciendo. ¿Por qué? Porque ellos son dignos de misericordia y te necesitan, Señor. Y esa fue nuestra actitud juntamente con Luis Fernando. Una actitud de santidad, sí. Y después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, pues se fueron y no pasaron 3 días y Dios nos mandó una familia de mucha bendición. Fueron 4 familias, tuvimos que escoger una y todo se arregló. Recuperamos el dinero y vamos bien. El tema es de que hay que buscar la manera de ser santos. Yo que soy modelo 60-61, recuerdo hace muchos años, algunos de ustedes se acordarán conmigo, de que había unos caramelos, había unos álbumes que decía amores, y a uno le salía y decía amores amar, amores perdonar, amores querer, amores tener una buena actitud, amores llevarle el desayuno a la esposa en las mañanas, amores acariciar al hijo, en fin. Deberíamos nosotros tener un álbum en nuestra mente y en nuestro corazón que todos los días nos digamos a nosotros mismos, orientados por Dios, ser santo es, y que revisemos y escudriñemos qué es ser santos. Le damos gracias al Padre Eterno por esta oportunidad, gracias a nuestros pastores, al pastor Raúl, a Dudu, a Viviana y a todos los líderes de la comunidad que nos han dado la oportunidad también ustedes de escucharnos en este tiempo, y le pedimos al Señor de que Él nos ayude a todos a encontrar la santidad perfecta, esa que dice la palabra que sin santidad es imposible de que veamos a Dios. Muchas gracias, shalom, bendiciones para todos. Shalom.